¿Qué tal, amigos? Y a las 10 de la noche sean bienvenidos a otro episodio con Miguel Ángel Palma. Gracias de verdad por su apoyo que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Gracias a quienes están compartiendo este contenido. Nos motiva a seguir haciendo muchas más cosas. Y como ustedes saben, la razón de este podcast pues es analizar un poquito este espectro tan extraño que es la cultura, y dentro de ello pues también las comunicaciones, la forma en que consumimos y creamos contenidos tanto tradicionales como en las redes, pues también son parte de esta cultura. Y qué mejor forma de ir aprendiendo de estas cosas que con alguien que trae lo mejor de dos mundos, medios tradicionales y también redes sociales. Y es por eso que hoy estoy muy feliz del invitado que nos acompaña en esta noche. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a Samuelito Kingdom. Sé bienvenido a las 10 de la noche, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Muy feliz, muy emocionado de estar en tu espacio. No te lo externé ahorita que estábamos fuera del aire, pero igual soy muy fan del podcast. Wow. Realmente sigo mucho más que nada los clips que están en las redes. Soy muy fan. Gracias por la invitación, amigo. No, muchísimas gracias. Y también no te creas, un honor también de que comentes eso, porque pues yo también consumo tu contenido precisamente. De hecho, creo que eres el primer invitado que ya hacemos un crossover de podcast. Creo que eres el primero que está aquí, que tiene también por ahí tu podcast, que cuando entrevistas a Conociendo a, ¿no? Así es correcto. Sí, por ahí los hemos estado viendo. Pero Samuel, para aquellos, si hay alguien que todavía vive debajo de una piedra y todavía no se ha topado a Samuelito Kingdom en Instagram o en TikTok, ¿quién es Samuelito Kingdom? ¿Cómo te definirías en este momento o a qué te dedicas en este momento? Wow, me identifico ahora mismo como creador de contenido, joven emprendedor, igual más recientemente me gusta considerarme de esa manera, y locutor de radio. Creo que me defino como esas tres cosas actualmente. Y bueno, más anteriormente igual como narrador deportivo. Pero bueno, eventualmente nos meteremos ese tipo de cosas. Actualmente, creador de contenido y locutor de radio. Bueno, y justamente, pues ya que empezabas como narrador deportivo y todo eso, pues justamente ¿cuáles fueron? Bueno, sé que tus inicios son desde muy atrás, ¿no? Sí. Pero ¿cómo iniciaste entonces esta aventura de decir, me gustan o disfruto de hacer cosas, ¿no? De crear contenidos o de usar mi voz para crear algún producto? Porque a veces no nos damos cuenta, pero desde el hecho de que nos guste hacer algo, yo creo que esa es 100%. de donde nacen muchísimas cosas que en un futuro tú te puedes dedicar a ello, ¿no? 100%. Creo que hay dos vertientes aquí en esta historia. Me gusta verlo como la historia larga y la historia cortita. La historia larga es más que nada una revelación que tengo muy niño. Muy niño, aproximadamente a los 5 años. Visito un lugar que se llama la Ciudad de los Niños, allá en Monterrey. Okay. Creo que ahorita ya no existe, no existe ese concepto, pero es tipo de esos lugares Kitsania, que los más chiquitos hacen cosas de grandes, ¿no? Entonces, en una visita con mis papás a ese lugar, había un stand o una activación de Televisa. Wow. Entonces, era una cabina de Televisa y te ponían a leer cositas, a dar las noticias, recuerdo. Entonces, ingreso ahí con mi papá y yo conducimos. Y yo creo que desde ahí como que me quedó una espinita de, oye, me gustan los micrófonos, me gusta platicar. En la primaria y la secundaria donde estuve nos impulsaban mucho como que hablar en público. Había un tema tipo clases abiertas, se les llamaba, en donde hacían exposiciones. El proyecto final era exponer ante todos los papás, ante todos los alumnos. Y la mayoría del tiempo yo era el que presentaba esa clase de eventos, ¿no? Entonces, como que desde ahí, tanto mis papás como la escuela, como que me fueron abriendo ese paso de no tengas pena, habla al público y demás. Y es hasta que cumplo 6 años. Es bien curioso cómo se vincula una caricatura que se llama Ben 10 con mi ingreso a la radio. Ok. Mis papás me hacían fiestas cada 3 años aproximadamente. De que cada 3 años te dejamos elegir tu fiesta y haces el de las 3, el de las 6, 9, ¿no? O sea, en este caso el de 6 años. Me dijeron, ¿sabes qué? Prodúcela como tú quieras. Y en ese tiempo yo era muy fan de Ben 10. Sigo siendo muy fan de Ben 10. Y había muy pocas personas que tenían botargas. Creo que no había... Era la época donde las botargas se ponían de moda para las fiestas. Ok. Y no había prácticamente nadie que tuviera botargas de Ben 10 porque era una más o menos reciente la caricatura. Sí, claro, llevaba como 2 años apenas. Entonces hubo una productora de fiestas que sí tuvo las botargas de Ben 10, que se llamaba Solaris Show en su momento. Hace muchos años. Y cuando voy a ver las botargas, me llama mi mamá a verlas. Me dijeron, chécalas, si te gustan, esas van. Y veo que están practicando una coreografía justo de Ben 10. Y yo le digo, mamá, yo quiero estar ahí. Ok. Yo quiero bailar con las botargas, yo quiero ser Ben 10 en persona. Y a partir de ahí fue como me empezó a llevar a los ensayos con las botargas con el show, para que yo pudiera bailar el día de mi fiesta con ellos. Pasa la fiesta, todo increíble. Yo creo que es la mejor fiesta que he tenido en mi vida.
Y eventualmente el dueño de esa, como de eventos, de fiestas, le llama por teléfono a mi mamá y le dice, mire, le vi mucha energía a tu hijo, le vi como que esa proactividad, es muy, externaba como que muchas cosas y curiosidad. Fíjate que estoy produciendo un programa de radio. Wow. Estoy armándolo, estoy haciendo casting para niños. Si quieres llevarlo, estaría perfecto para que haga casting y pueda entrar al programa, ¿no? Y mi mamá voltea a ver, me acuerdo era un jueves. Y que eventualmente se conecta porque pues ahorita mi programa es los jueves. Entonces está bien padre eso. Era un jueves, me acuerdo. Y me dice, oye, ¿quieres ir? Es el sábado el casting. Ah, va. Le digo, sí me gustaría. Yo ya sé, si yo estuve en ese rollo de Televisa. Vamos. Y fue aquí en Villahermosa ese casting. Habían varios niños, muchos niños. Y pues obviamente mi mamá me empezó a como a terapiar en ese momento de que, oye, si no quedas, no te vayas a poner triste porque pues son muchos niños, es tu primera vez aparte. Y le digo, no te preocupes, yo ya sé de esto, yo ya estuve en lo de Televisa. Me ponen a leer unas cosas. En ese tiempo para muchos niños pues no era normal como que... Más bien no era normal, sino era muy común que los niños leyeran a esa edad. Ahorita ya los chamacos ya traen el chip diferente, ¿no? Y me enseñan un número y me dicen, ¿te lo puedes memorizar? Y le digo, ¿por qué no lo puedo leer? Me dice, ¿sabes leer? Me dice el muchacho. Sí, sé leer, sin problema. Y bueno, en el entendido que tenía 6 años, ¿verdad? Sí, en el entendido pues sí, acababa de cumplir los 6 años. Sí, claro, sí. Y le digo, no, pues sí, lo puedo leer y tal. Y me dijo, sí, va. Hago el casting, pasamos eso. Tenemos que leer un número telefónico. Los números en cabina, sabemos. Tenía que leer el número en cabina y tal. Y que me quedo con ese espacio en el programa infantil que se llamaba Solaris Club. Eventualmente se cambió a Divertilaris Club. Y así empecé en radio. Estuvimos como 3 años al aire. Dos, casi 3 añitos al aire. ¿Dónde estaba ese programa? Era en 90.9, era de Grupo Cantón en su momento. Okay, ya. Sí. Era un programa 100% infantil. Sacaron una revista del programa, íbamos a los eventos. De niños de 10 que tiene Tabasco hoy. Íbamos a esos eventos, estábamos ahí con la convivencia. Estaba muy padre, era un ambiente muy bonito. Y yo ahí como que empecé a agarrar conciencia de todo lo que estaba pasando, ¿no? De la importancia de un micrófono, la importancia de la responsabilidad que tienes al estar en un micrófono, de estar focus. Recuerdo mucho que me decían focus. Porque yo era un niño súper... Pues eres un niño, ¿no? Sí. Entonces me distraía muy fácil. Y entonces eso me ayudó muchísimo como que a centrarme más. Y ahí es donde inicio en radio. Ese fue como que mis primeros pininos en radio. Hubo planes para mandarlos a televisión. Había los planes para convertirlo en un programa de televisión. Al final, por cuestiones internas, ya no se hizo. Y ahí es donde desaparezco. Por un tiempo. Por un ratototote. Fue hasta pandemia que yo como que regreso a los micrófonos como tal, justo con lo de los deportes electrónicos. O sea, digamos, una vez que finalizaste esta experiencia, ¿te seguía por ahí la espinita de querer hacer cosas? O digamos, ya uno enfocado, digamos, la adolescencia, de repente se puede olvidar uno de hacer cosas, ¿o qué onda? Yo creo que sí. Yo creo que eventualmente como que... Sí, como seguía en la misma escuela que te comentaba, pues sí me seguían como que impulsando a seguir haciendo este tipo de cosas. Estuve en un cortometraje más o menos para esas fechas. Estuve por ahí en teatro estudiantil muy chiquitito. Y me mantuve muy pendiente y yo creo que considero que lo que me dejó viva esa llamita de querer seguir haciendo cosas es 31 minutos justo. Le atribuyo mucho 31 minutos el que yo hubiera seguido muy pendiente con esa noción de que, aunque de una manera chusca como lo hace 31 minutos, pero con una noción de lo que era estar entre un micrófono o lo que era algo real de noticiero, aunque pasaran cosas de Titilquén en este caso, pero me mantuvo muy pendiente. Pero más bien no hubo la oportunidad. No le buscamos mucho, como que, ok, se cumplió el ciclo. Entonces, que ya, listo, hicimos lo que tenemos que conocer. Conocimos a Octagón, a Tatiana. Tatiana nos escuchó cuando vino a Villahermosa y nos invitó a todos a ir a su concierto. Pasaron muchísimas historias muy bonitas. Que fue, ok, listo, se cerró el ciclo. Y es esta pandemia justo que te digo que como que retomo esta noción del micrófono y de la responsabilidad de estar ahí. Y por lo que veo, o bueno, y por estos gustos, digamos, ya mencionabas Ben 10, por ahí también 31 minutos, ya te venían, digamos, gustando cuestiones animadas, cuestiones, digamos, de la cultura geek, si se quiere llamar de alguna manera, porque al menos cuando te conocí estabas con algo muy friki incluso para algunos, ¿no? Muchas personas me ven como que muy, no serio, porque siempre me he mostrado muy extrovertido, pero... Muchas veces me dicen, es que no aparentas que te guste o que seas otaku, que seas geek, o seas friki. Sí. Lo atribuyo a que soy hijo único de entrada.
Entonces crecí jugando videojuegos, crecí con las consolas, crecí con la primera Xbox, crecí con la primera PlayStation, crecí con la primera Nintendo, crecí con la DS. Entonces, como que crecer en ese entorno de mi refugio ser los videojuegos, mi refugio ser las consolas y demás, como que me hizo agarrarle mucho amor a ese tipo de cosas. Y obviamente crecer viendo televisión fue lo mejor del mundo. Aparte el boom del internet, sí, claro. Todos los videojuegos en línea, las cosas que... El nacimiento de YouTube y todo eso, como que fue mucha información que fue entrando a mí. Y justo como ya no estaba en esa etapa de estar en algo formal, por así decirlo, o en algo, o ocuparme en algo, pues toda mi atención se fue en eso. O sea, sí tenías tiempo de poder consumir muchos programas, muchos animes, mucho de todo, ¿no? Sí, yo era de los que llegaba a la casa, hago tarea como y no me molesten. Que cierro en la computadora. No me molesten, voy a jugar en la Xbox, voy a jugar en la PlayStation, o voy a jugar con mis juguetes, o con mis... Era muy de eso, de refugiarme en eso. No por cualquier cosa, sino porque genuinamente me encantaba jugar videojuegos. Me gusta hasta la fecha jugar videojuegos. Ok, y entonces, ¿cómo llegaste justamente a narrar deportes? ¿Inició con los esports o fue también otro tipo de deportes? Sí, empieza con los esports. Oye, ahí es donde empieza la historia buena. Ahí es donde empieza la historia corta que se estaba comentando. Ok. Llega pandemia. Usualmente no soy una persona que locura total y fiestas. No, siempre he sido una persona, justo por lo mismo de los videojuegos y demás, que se mantiene en su casa. Me gusta estar en mi casa, no me moleste, no me hagan mucho más. Eso es algo que mucha gente no sabe, los frikis. Los frikis no, o sea, no es que no sean fiesteros, es que encuentras otras formas de entretenerte, ¿no? Sí. Y es hasta más recientemente que descubro las convenciones y todo este tipo de cosas donde entra lo del podcast. Pero siempre me la permanecí. Y aparte, como vengo de municipio, pues tampoco es un lugar muy grande. Jalpa, ¿no? Sí, soy de Jalpa de Méndez. No es como que haya muchas cosas que hacer en Jalpa de Méndez. Entonces, o estás con tus amigos en alguna casa, o juegan videojuegos juntos. Entonces, ese era más o menos como que mi ritmo de vida hasta ese entonces. Entonces, la pandemia, la neta, no la sentí. A mí pandemia me agarra a finales de preparatoria. Ok. Bueno, no, te miento, mitades de mi preparatoria. Estaba yo entrando casi preparatoria cuando, boom, nos cae la pandemia. Y ahí es donde conozco los videojuegos profesionales. Antes de pandemia yo empecé a jugar el Battlefield 4, el Battlefield 1, conocí el Battlefront, conocí más los shooters. Estuve como... ¿Battlefront de Star Wars? Sí, el Battlefront de Star Wars, el primerito que salió, el estreno. Me acuerdo que compré la preventa y todo, porque igual mi papá es medio friki de los videojuegos. Ya no tanto, pero sí en ese tiempo éramos como que compartíamos ese afín de los videojuegos. Y ahí es donde empiezo a conocer los shooters. Yo jugaba más juegos casuales de modo historia y demás. Ahí conozco los shooters. Llego a top 84 mundial de Battlefield 4. Wow. Y ahí es como... Y llega el boom de Fortnite. Cuando llega el boom de Fortnite, de que sale Fortnite y empieza a hacer esta enorme videojuego, ahí es donde conozco los esports. Cuando comunidades empiezan a hacer mini torneos, cuando empieza a consumir los streamers, el boom de Twitch, todo ese tipo de cosas, ahí es donde me empiezo a jugarle un poquito más al ser profesional. De que, ok, vamos a jugar tales horas, estas estrategias, ya tener estrategias de juego. Y ahí es donde conozco los torneos en línea. Me meto en los torneitos. No era malo, tampoco era bueno. No gané nada. Pero me empiezo a dar cuenta que hay gente que narra estas cosas. Sí, claro. Empiezo a conocer a personajes como Ibai, que quizás es el... Ahorita ya no es el Ibai de antes. Yo conocí a Ibai cuando era el narrador deportivo, el narrador de videojuegos. Entonces agarro inspiración mucho de este tipo de cosas. Crecí igual escuchando narraciones de fútbol, de lucha libre, ni se diga. Ok. Entonces como que fui agarrando este tipo de cositas y dije, güey, está padre. Conozco a Ibai. Y ahí es donde empieza como que la chispita de, oye, tal vez no sea bueno jugando, pero a lo mejor en una de esas me salgo a la narrada. Y ahí es donde empiezan a llegar esos gustitos. Pero ¿en qué juego decías que no eras bueno si habías llegado a top mundial? O sea, es que o era por el Fortnite. Sí, era por el Fortnite más que nada. Era por el Fortnite más que nada. Y justo para esas fechas conozco el LOL. Que para mí es ahí es donde es el verdadero boom mío cuando empiezo a meterme a deportes electrónicos. Gracias a que empiezo a jugar LOL, gracias a mis amigos, que saludos a Alan y Arturo. Gracias a ellos y a José Luis. Los tres me dicen, no, ya vamos a jugar LOL. Le digo, no. Yo era de esos que... LOL es para los que no se bañan. Ya he escuchado que LOL es para comunidades tóxicas. Sí. Yo ya sabía todo eso justo porque venía consumiendo muchos videojuegos. Le digo, no, eso es para gente que no se baña, para tóxicos. Yo no quiero andar haciendo esas cosas. Date la oportunidad, me dicen. Date la oportunidad, juega LOL con nosotros un rato. Me dicen, vas a jugar 2 semanas y a las 2 semanas te vas a retirar del LOL. Y así fue, lo jugué, no me gustó, me retiré. A las 2 semanas vuelvo y me enamoro del juego. Ok.
Para esas mismas fechas, igual viene un personaje muy clave de la historia que se llama Narciso Alejo, Shisho, que le mando un saludo, de allá del norte. Él empieza a hacer un videojuego, se hace muy viral, un post en Facebook de un chavo que empieza a hacer un videojuego de ajolotes para PlayStation, que sale el cover de la portada del juego y la portada del juego se hace súper viral. Sí. Se hace tan viral que el mismo Narciso lanza la convocatoria de Kickstarter para crear el juego de verdad, porque en realidad esa portada nada más era para un proyecto escolar de él. Ah, ok. Entonces me gustaba mucho el concepto, soy muy fan de los ajolotes, entonces, oye, ¿sabes qué? Le mandé DM, oye, ahí te va tanto, no era mucho, como 50 pesos para el Kickstarter. Y empezamos a llevarnos muy bien, empezamos a platicar vía Messenger, él me platicaba sobre el proyecto, sobre cómo iba, le decía, oye, si tienes algo de voz para mí, me encantaría darle voz a algo. Y en una de esas, en una publicación del de Facebook, sube, oigan, tengo un caster de League of Legends por aquí. Yo ya conocía la palabra caster, que es quien narra los videojuegos, gracias a Ibai. Conocí a League of Legends de 2 semanas antes, nada más, no lo había jugado más. Y le mando, oye, ¿qué onda? Yo jalo, yo quiero entrarle. Y me dice, va, mándale mensaje a tal persona. Esta persona te va a recibir tu demo de voz, tu demo de narración. Y ya, me comunico con esta persona que se llama Cristian, alias El Pariente, de allá del norte igual, una liga del norte. Y me dice, sí, claro, nos hace falta narradores, estamos en un torneo muy bueno. Yo hasta ahí no sabía nada del torneo. Mándame tu demo, tu casting para el sábado, me dice. Estábamos quizás como el lunes, martes. Mándame tu casting para el sábado, lo checo y te decimos si estás dentro. Y ahí es donde empieza a sudar frío. En mi vida había jugado LOL, más que 2 semanas. Nunca había narrado en mi vida nada. Tenía las nociones de conocer Ibai y listo. Y tenía que grabarme narrando, que eran 3 cosas que a mí me ponían pálido. Me junté con mis amigos y le digo, vamos que me ayuden ya. Ayúdenme a hacer esto porque no... ¿Cómo resolvieron entonces? No resolvimos nada. Porque sucede algo extraordinario un día antes. Para el viernes que yo iba a grabar ese casting para mandarlo al día siguiente, me llama por teléfono. Estaba yo en la prepa. Me acuerdo clarito. Era una semana antes de pandemia. Literalmente. Una semana exacta antes de que nos mandaran a casa por pandemia. Me llama por teléfono Cristian, alias El Pariente. Me dice, oye, ¿tienes chance de estar el sábado? Sí, te voy a mandar el casting, te lo juro. Perdón por si se me hizo tarde. No, me dice. Es que ocupamos que alguien cubra un narrador que ya no puede estar con nosotros en el torneo. Y le digo, ¿eso significa que no voy a mandar casting? Y me dice, no, te vamos a checar en vivo. Lo que no me dijo este hombrecito es que me iban a poner a narrar una semifinal del torneo. Órale. Que iban a estar más de 300 personas viendo en vivo ese rollo. Y yo, como no conocí el torneo, jamás caí en cuenta que este torneo era, para ese entonces, el torneo más importante de LOL en Latinoamérica. Wow. Al menos como del Tier 3, que es como 3ª división de fútbol. Así, literal. No sabía nada. Entro a la semifinal y me dicen, lo hiciste horrible. Me dice, porque era una comunidad de varias personas, varios narradores, me dicen, lo hiciste horrible. Pero hay algo. Me dice Pariente, lo hiciste terrible, pero hay algo ahí que se puede pulir. Y ahí fue donde me di cuenta que la comunidad de los videojuegos es muy bonita. Bueno, puede llegar a ser muy bonita y también muy tóxica. Claro. Porque entre todos me apoyaron, entre todos los narradores que ahorita son narradores de Tier 1 que narran mundiales, apenitas 2 de los que me enseñaron a narrar ahorita están narrando el invitacional previo al mundial. Wow. Que son Drago y Koala, que son increíbles personas. Y todos me abrazan mucho y me empiezan a ayudar a narrar. Me pagaron cursos de locución con Mario Arbizu. Órale. Me enseñaron a narrar. Eran noches o tardes de que... Y vamos a entrenar narración. ¿Y cómo narrarías box? ¿Y cómo narrarías esto? Entonces, empezar a diversificarme y pasarlo a League of Legends. Y eventualmente es donde empiezo a hacer mis pininos. Empiezo a hacer... Llegué de ser como que el underdog del torneo. Y eventualmente llegué a ser, en cuestión de que serán 3 meses quizás, el caster principal de la liga. ¿En ese entonces ya te hacías llamar Samuelito Kingdom? Sí. O más bien, ¿de dónde salió? ¿Era tu usuario o algo así? Sí, justo. Era mi usuario de la Xbox. Cuando... No, te miento, de la Play. Cuando empiezo a jugar los shooters estos que te comentaba, pues ya ves que te ponen nombres random. Entonces apareció, no sé, algo ahí, Kingdom. Entonces lo que hice fue que le quité la palabra del principio y le puse Samuelito. Y cuando a mí me dicen, oye, ocupamos un nombre
para ponerte en vivo, porque te digo, uno se llamaba que si Drago, otro que si Profesor Koala, otro que Malasunto, otra que Soso. Entonces eran nombres como que muy de narrador. Yo lo leí de esa manera. Entonces me dicen, es que no te podemos poner Samuelito porque pues está muy X. Digo, no, pues Samuelito Kingdom. Ah, va. Y desde ahí es que empiezan a llamarme como Samuelito o como Samuelito Kingdom, cualquiera de las dos. Y desde ahí ya nadie me volvió a decir Samuel o Sammy. Desde pandemia hay muy poquitas personas me dicen, no, Samuel o Sammy. Todos es como por Samuelito. Y ahí es donde empieza en realidad todo. Y es donde empiezan a llamarme de diferentes ligas. Todo esto desde pandemia. Mucha gente empezó a meterle mucha lana a los esports en ese momento. Sí, claro. Marcas, empresas, todo el mundo quería irse a lo digital, a los streams. De hecho, porque no había de otra en ese momento, Sí, ¿no? O sea, sí, porque ya venía creciendo una comunidad de esports. Bueno, ya tal cual la disciplina ya venía creciendo, ¿no? Sí. Y sobre todo con Fortnite y todo esto. Pero la pandemia también obligó. Ya ves que hubieron hasta, pues, ligas profesionales de fútbol que hicieron su liga de FIFA, por ejemplo. Sí, justo. Fue un boom muy grande de los esports. Y yo me subí una semana antes de que todo hiciera boom. Porque de la nada, ¡pum! Ya todo estaba de pasar a un, oye, ¿nos cubres porque no tenemos narrador? Hay muchísimos narradores, hay muchísimas ligas, hay muchísimo donde agarrar, hay muchísima gente entrándole y mucha gente que no puede entrar porque ya hay demasiada gente. Entonces tuve por ahí la fortuna de entrar una semana antes de que el tren comenzara a caminar muchísimo más. Y ahí es donde empiezan a llamarme de otras ligas, de otros países incluso que estaban ingresándose a los esports. Era de que, ok, andan queriendo abrir una liga femenil, una liga profesional femenil. Oye, ¿a quién le llamamos? ¿Quiénes son los que están ahorita de tops? No, pues Samuelito. Entonces tuve igual la fortuna de ser de los primeritos narradores de ligas femeniles aquí en Latinoamérica en general. Y así muchísimas historias. Torneos de Grupo Salinas, por ejemplo. Wow. Grupo Salinas hizo torneos para sus empleados. Y los empleados se conectaban a jugar que si LOL, que si Fortnite. De hecho, actualmente es la única que hay profesional, ¿no? Aquí en México. ¿Qué O cosa? sí hay más. De esports, ¿no? De Grupo Salinas. Sí, hay varias. Pero ellos ahorita fueron fueron también como de los primeros en tomarlo en serio, ¿no? Sí, Grupo Salinas fue de los primeritos que dijo que vamos a meterle una lana, infraestructura, transmisión, porque a la par empezaron a salir como que muchas productoras de torneos. Así que, ok, yo tramo tu torneo, a ti empresa, te cobramos tanto y nosotros hacemos. Entonces empezó como que a salir mucho empleo, que sea abogado en esports, de que, oye, te checamos tu contrato de jugador o te checamos tu contrato de narrador. Empezaron a salir como que muchas cosas en pandemia tan rápido que pues yo como un chamaco no lo entendía para nada. Imagínate que si yo no lo terminaba de entender lo que estaba pasando, pues imagínate mis papás, ¿no? De que eran a veces de 8, 9 de la noche, 10 de la noche narrando todavía, medianoche de repente narrando y era como de... ¿Y qué te decían? No, o sea, ¿entendían lo que estaba sucediendo tal cual o no del todo? Al principio no. Al principio... Evidentemente, como todo, cuando empiezas a hacer algo nuevo es como un hobby, ¿no? Entendían que era como un hobby, entendían que era algo de un rato, quizás algo pasajero, pero las cosas se empezaron a poner como que más serias. O yo lo empezaba a sentir quizás más serio porque estaba muy joven. No, y aparte se estaban profesionalizando también muchas cosas. Sí, justo. Entonces, quizás yo estaba muy joven y lo veía diferente. Entonces empezaron a venir como que más responsabilidades que yo sentían que eran fuertes de... Tienes que estar a tal hora en la transmisión, tienes que conectar tu cámara a tal hora, tienes que estar aquí a tal momento. Y empezaba a ser un poquito saturado. Porque igual, pues como chamaco, tú quieres agarrar todas las oportunidades posibles. Entonces, era a las 8 de la mañana hay liga en Argentina. Y en la noche hay tal liga de Chile. Pero en la tarde, como a mediodía, está de otro país que... De España, por ejemplo. De que allá tienen otros horarios. Entonces, en la tarde es el horario de ellos. Entonces, era de que todo el día... Y pues no, como no había nada más que hacer... que en la casa que hacer eso, pues me hacía muchos compromisos. Y sí empezó a molestar quizás a mis papás de que ya no estaba. A pesar de que estábamos los tres en la misma casa, yo no estaba. Sí, estabas ocupado todo el día, ¿no? Estaba ocupado todo el día. Y supongo que también alguna responsabilidad por ahí con la escuela, ¿no? También. Sí, claro, las clases en línea, pero eran muy o sí temprano. lograbas cuadrar ahí el horario. Sí, hasta eso lograba cuadrar muy bien, porque en ese tiempo, como era prepa, eran las clases en la mañana y de ahí todo libre, todo perfecto. full. Entonces ahí es donde yo me hacía muchas responsabilidades. Entonces, si ya de por sí por clases en línea estaba pegado a la computadora, pues más con eso. Afortunadamente lo entendían porque me apoyaron muchísimo comprándome una laptop, comprándome micrófonos, que si la cámara, los audífonos, la silla, o sea, todo eso. Entendían que era un hobby sano, pero sí eventualmente sentí los estragos de todo eso, de que... Claro. Recuerdo muy clarito
hubo un evento que hizo una marca de chicles muy famosa. Ganó el torneo, era un evento de narradores, era de quién era el mejor narrador. Y el mejor narrador iba a narrar una final de la marca. Ok. Era como de a ver quién es el mejor narrador y si eres el buen narrador te invitamos a la transmisión, ¿no? Y me acuerdo que lo voy ganando. Ese como que concurso de narradores. Y la final caía el mismo día del cumpleaños de mi abuelo. Y ahí en ese momento es donde sentí el ramalazo de ay, sí me está consumiendo mucho. Porque era yo estar en la final en mi casa solito y ellos con mi abuelo. Y pues obviamente son memorias quizás o momentos que... Momentos que son importantes y que te gustaría estar, ¿no? Sí, quizás me hubiera gustado estar, pero se veía que esas oportunidades las tenía que tomar, sí o sí. Porque resulta que, pues tú sabes, ¿no? Transmisiones en vivo. Ya iba de salida la pandemia para ese tiempo. Y nadie me dijo que sí ganabas y te invitaban a la transmisión, pero nadie me dijo que la transmisión se iba a pasar en Arena de Place to Play, que es allá en México, una sala de Cinemex convertida en sala para esports. Entonces de repente estoy narrando y me llega un mensaje de un amigo que igual es narrador, era narrador. Y me dice, oye, ¿qué estás haciendo en la pantalla del cine aquí en México? Le digo, ¿por qué o qué? Y me manda la foto, me manda video. Es que te estoy escuchando porque estás narrando aquí en el cine y todos están así. Y ahí fue la balanza, ¿no? De que, ay, sí me están faltando tiempo para estar con ellos, pero mira lo que estoy logrando. Claro. Y cuando empiezan a llegar las marcas, por ejemplo, Exil, que fue una de las marcas que igual le metió mucho a los esports. Cuando empieza a llegar a la casa de que una sillita de Exil, un micrófono de Exil, un mouse de Exil, un teclado de Exil, ya es donde empiezo a sentir como de que, oye, esto sí va en serio. Y el momento crucial con mis papás fue el primer Gamergy que hay en México. Es una convención que se hace en España, que era la primera vez que lo traían aquí a México. Okay. Y la marca esa que te comento busca quien haga eventos dentro de su stand ahí en México. Y yo con 17, no había cumplido los 18, quizás 16, 17 años, 17. Me dicen, no, pues vámonos. O 18 recién cumplidos, no recuerdo muy bien. Y me dicen, no, pues vámonos a México. Y yo dije, ya finalizada la pandemia. Todavía se usaba cubrebocas. Ok. Estábamos en ese último pedacito. En la última transición, sí. ¿no? Justo en ese último pedacito, en ese quizás último año y medio de pandemia es donde empiezan a salir como que muchas oportunidades muy, muy grandes, como la de México. Y imagínate comerte un pollito con tus papás con quizás 18 años, 17 recién cumplidos, de que su niño se tiene que ir a México a trabajar de lo que se suponía que era el hobby. Entonces ahí sí fue un pollito heavy que nos aventamos ahí en casita. Porque pues yo lo veía de otra manera, ¿no? Yo lo veía desde el punto de que es que esto quiero ser, a esto me quiero dedicar. Y ellos lo veían de, no, te vas a morir de hambre, padre. O sea, ellos entendían que era un hobby, que sí, estaba padrísimo. Pero que no había mucho más futuro en eso mismo, ¿no? Yo no lo entendía porque yo juraba que de esto voy a vivir toda la vida. Yo juraba que yo era el próximo Ibai. Que no dudo que sí se pueda. Que no dudo que sí se pueda vivir de eso. Pero es muy difícil. Claro. Entonces, hubo cosas ahí. Sí me logré ir a México. Que esa fue otra... Órale. Me logré ir a México a narrar los eventos ahí en vivo. Fue una experiencia impresionante porque a la par fue la final latinoamericana. Entonces era de que narrar. Y todos los que iban a entrar a la final de Latinoamérica, el previo era yo, prácticamente. Pero sí fue algo heavy. Porque me dicen, no, cuídate, tal. Todas las letanías que te suelto una mamá antes de irte sí, claro, de viaje, claro. ¿No? Entendible, ¿no? Sí. Último día del evento, me roban todo. Último día de la Gamergy, yo estaba muy cansado. ¿En hotel o cómo? Fue ahí en Santa Fe, ahí en México, en el evento, dentro del evento. Yo siempre llevaba una mochila, porque a la par de esto, yo fungía como community manager de un equipo de esports, que se llama Team Anomaly Breaker, es un equipo de Monterrey. Entonces yo fungía como el que crea contenido y el que narra para ellos. Entonces yo era como que el todólogo. Y a nosotros nos dicen, oigan, en el evento va a haber un área especial con internet, con mesas, con sillas para quienes crean contenido, puedan editar ahí y puedan subir las cosas. Entonces mi jefe me dice, ok, tú grabas cosas, narras con nosotros y cuando se necesite subir algo te vas a ese lugar. Cuando llegamos a ese lugar nunca existió. Entonces yo andaba cargando con la mochila donde estaba la compu, los micrófonos, los cargadores, pilas, todo. Unos AirPods nuevecitos.
Ya para el tercer yo estaba molido de estar parado todo Claro. el día, acomodar computadoras, ver el stand, caminar en un lugar enorme aparte. Y le digo a uno de los organizadores, oye, voy a dejar mi mochila aquí en el stand. Como si la dejara yo aquí en la esquinita. Sí, me dice, aquí están todas las demás mochilitas. Ahí déjala. Va. Voy y la dejo ahí en la orilla con las demás mochilas. Me dicen, ahí está el Wherever Güero y su esposa. ¿Cómo es que se llama su esposa? No me acuerdo cómo se llama. Ni Daniel sé. Cat. Ah, ok. Ahí está el Güero con Daniel Cat. Velos entrevistar ya. Entonces me mandaron como que, y está la hermana de Ari Gameplays. Vete a entrevistar a todo el mundo. Tú. Y cuando regreso ya no había nada. Híjole. La mochila con todo vacía. No estaba la mochila más bien. Se la habían robado por completo. Y ahí es donde siento otro ramalazo de realidad de que ya. Aquí fue todo. No me resolvieron nada los de la marca. Nadie me resolvió, obviamente, porque era responsabilidad mía. Y regreso a casa y a comerme otro pollito con la familia. Entonces ahí es otro punto clave donde digo ya. Ya como que ya cumplí lo que quería cumplir. Ok, no, y muy bien cumplido, ¿no crees? Sí, Pues sí, me aventé eventos del mundial. Tuve la oportunidad de ser streamer oficial del primer episodio de Arcane, la serie de League of Legends. Wow. Me dieron la premisa para poder transmitir en vivo el primer episodio, ver la gala, estar narrando la final de un mundial en modo radio, que es sin pantalla, solamente la voz. Ya ves que luego lo empalman con la transmisión oficial y con la voz del otro narrador. Tuve la oportunidad de narrar mundial así. 2, 3 de la mañana levantarme a narrar mundiales. O sea, cumplí dentro de lo que... Fui prensa igual. Tuve la oportunidad de que me metieran a las salas de prensa de mundiales. Órale. Entrevistar a los jugadores coreanos, a los jugadores de Taiwán, a los jugadores de Malasia, Wow. a los campeones del mundo, todo el equipo de T1, de los actuales campeones y el máximo campeón que es Faker de League of Legends. Tuve la oportunidad igual de hacerle preguntas en ruedas de prensa. Entonces, yo me senté que ya había realizado todo, ya había acabado pandemia, la chamba era cada vez menor. Y fui como que tomando mi espacio. Ya no me llamaban tan, ya no aceptaba tantas cosas porque ya era responsabilidad de que ahora sí estoy en universidad. Todo ese cambio me agarró entre prepa y universidad. Entonces yo ya sabía que estaba entrando a universidad, ya no me podía hacer tantos compromisos, ya no podía aceptar narraciones a las 2, 3 de la mañana. Y es donde decido irme alejando poquito a poquito. Digamos, al menos de los esports, porque del Sí. micrófono o el contenido, ¿sí lo continuaste o igual hubo como una pausa? Aunque entiendo que esta experiencia fue tu regreso también a estar frente a, bueno, detrás de un micrófono, Sí, ¿no? justo, gracias al boom que empecé a hacer a los esports aquí en Villahermosa, justo Rafiki, que le mandamos un saludo, estaba con Oasis Gaming Center, que era su cybergamer, en donde se reunían los de Smash Tabasco, que es la comunidad de Smash Bros. Aquí de Tabasco, muy buenos. Y hago buena relación con Rafiki porque empiezo a hacer como que ruido aquí en Tabasco. Como que de un momento a otro dije, ok, sí estoy haciendo ruido en Monterrey. Y pregunta a la gente de Monterrey, sabe quién soy. Pregúntale a Chile, saben quién soy. Pregúntale a Monterrey, a México y saben quién soy. Pero si le preguntabas a alguien de aquí de Tabasco quién era Samuelito Kingdom, nadie me conocía. Que igual en el entendido de que la comunidad, bueno, de esports aquí tampoco es tan grande, ¿no? Justo Ajá. por eso mismo, Nunca había... De hecho, Rafiki, por eso creo, bueno, yo también lo admiro mucho de que sí fue un referente de que logró juntar a mucha gente, Sí, ¿no? sí, concuerdo 100%. Ese concepto de su gaming center fue un boom muy bueno y comunidades como Smash Tabasco que igual impulsan este juego profesional, igual fueron clave en ese aspecto. Entonces, empiezo a cambiar de enfoque y empiezo a darme cuenta que en efecto aquí en Tabasco no era conocido y que en efecto aquí en Tabasco nadie sabía quién era yo, pero que si preguntabas en otros estados, pues evidentemente sí sabían, ¿no? Entonces... ahí es donde me busca Rafiki, justo. Rafiki me busca un día, me dice, oye, Samuelito, tengo este gaming center aquí en Villahermosa. Me gustaría que visitaras el lugar. Y fíjate que andamos haciendo un torneo de League of Legends. Y la final de ese torneo la queremos hacer en la Anti-Gravity-Con. Wow. Que es esta convención enorme que se hace aquí en Villahermosa. Y me dice, pero ocupo que me consigas otro narrador para que narre contigo. Ahí está el coso. Perfecto. Llamo a un muy buen amigo que se llama Feno, que éramos una dupla increíble en esta liga que te comento que se llamaba Liga del Nexo, se llamaba. En ese Ok. momento. Y narramos él y yo el torneo. Y ahí es donde por fin, aquí en Tabasco, quienes juegan League of Legends empezaron a conocerme. Y la final pues fue en la Anti-Gravity-Con. Y qué locura de evento. Se trajeron a Feno desde México para acá. Y narramos los dos juntos ahí en el evento. Fue muy bonito porque ahí fue donde la primera vez que sentí que gente de aquí del estado me estaba conociendo
Y wow, fue una experiencia increíble porque terminamos el día y nos escucharon los de Smash Tabasco. Y los de Smash Tabasco nos invitan a narrar igual el torneo que ellos estaban haciendo el mismo día. Terminamos League of Legends, nos pasamos a narrar tantito ahí maquinitas y de ahí los Smash. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que me gustaba quizás más que la gente de aquí me ubicara un poquito más. Porque no me servía de mucho que la gente en otros lugares me ubicara más que aquí en Tabasco. Y gracias a ese ruido que empiezo a hacer aquí en Tabasco, es que una maestra de mi universidad, que egresaba de TecMilenio de hecho, me dice, oye, fíjate que tengo un programa de radio, estaría padre que vinieras a platicar sobre lo que estás haciendo en los videojuegos. Porque yo empecé a abogar mucho por los videojuegos en mi universidad, que me batearon todas las veces. Todas las veces me batearon cuando yo intentaba hacer algo de videojuegos allá en la universidad. Me batearon siempre, nunca daban nada. Lamentable. Sí, muy triste. Es que por aquí todavía falta muchísimo, pero precisamente Rafiki, él sí le tocó que donde estudió, él sí apoyaron mucho una liga de esports. Pues el plan era, sí, ay, sí. Con la escuela donde estaba Miguel, pues, quien trabajaba con él ahí en Oasis. Justo el plan era que Rafiki y tu servidor hicieran el torneo para TecMilenio. Que sí, que no. Por cuestiones que ellos solamente sabrán, no se hizo nunca. Abogué mucho por los videojuegos, tanto que empecé a hacer ruido igual dentro de mi misma escuela. Y es donde la licenciada Marta, que yo le decía profe Marta porque me dio clases de comunicación efectiva. Ok. Me hizo, oye, tengo un programa de radio, sería para que fueras a platicar sobre los videojuegos, sobre consolas, todo esto de la chaviza, los videojuegos y demás, ¿no? Y le digo, sí, estaría padre, me gustaría, sí. Voy y le cuento a mi mamá que alguien me está invitando que una señora me está invitando a su programa, y en automático, ahora, ¿cómo que te están invitando a? ¿Quién te invita, no? ¿Quién? Y ya fue que, me lleva a programa de radio, que es ahí en Corat, que me invitan a la sobremesa, a una entrevista, y ahí es donde me vuelvo a conectar con la radio, con esta entrevista que me hace la licenciada Marta, y como que reviví todo. Estuvo bien padre porque cuando me siento allá en el micrófono en la oficina de Corat, en la cabina de Corat, sentí todo. Me sentía otra vez niño. Hay fotos donde estoy de niño con el micrófono y con los audífonos así. Me sentí igual. Y desde entonces es que me enamoré otra vez de la radio, justo. Y justo después de esa experiencia, ¿cómo llegaste ya a tener ahora la sobremesa juvenil? O, digamos, gustó mucho tu entrevista, te invitaron, te vieron mucho ánimo, o cómo sucedió también? Pues, porque ya traías antecedente de las redes sociales y que esos son al menos aquí en Tabasco son muy pocos los casos en los que podemos ver que alguien pueda tener como poco de ambos mundos, ¿no? De repente sí hay como una separación muy clara entre los medios tradicionales y las redes sociales, y sin embargo pues está, por ejemplo, Samuelito Kingdom, que hace ambos, y también por ahí Spider-Man Choco Inundation, que también tienen por ahí un programa de radio, ¿no? Está curioso porque para ese tiempo yo no hacía como tal creación de contenido. Sí hacía contenido, pero referente a LOL, 100%. Porque sí, cuando yo narraba me decían, ok, sí está padre que estés dándote a conocer aquí con nosotros, pero igual tienes que empezar a hacer streams, tienes que abrirte una cuenta de redes sociales para que la gente te empiece a conocer, para que tú puedas mandárselo a las ligas y decir, ok, no solamente me vendo como narrador, sino como igual como creador de contenido del videojuego, y estos son mis números, esto está tal. Entonces, pues decido abrir mi cuenta de Instagram por primera vez, que igual yo tenía ese pensamiento de no, mi cuenta privada, porque pues, tú sabes, ¿no? Seguridad y demás, ¿no? Claro. Pero pues todo me llevó a abrir mi cuenta de Instagram, empezar a subir fotos, videos de LOL, Reels, TikToks, y empiezo a generar una comunidad bien padre de gente que le gustaba League of Legends, de aquí de Tabasco y de todo Latinoamérica. Entonces yo ya tenía mis redes sociales ya como que públicas, pero solamente era de LOL. No me dedicaba a nada que fuera externo a... Sí, me acuerdo que incluso no tiene tanto, subiste por ahí una historia, o no me acuerdo dónde lo vi, que decía que alguien te comentó que esta cuenta no era de LOL. Justo, porque todavía hay muchísimas... ¿Qué te diré? En un año crecí como 5,000 seguidores, que yo para mí era de que, órale, en un año 5,000 seguidores es demasiado. Y tenía ese nicho de personas que me seguían solamente porque yo subía que mis clips narrando, mis clips jugando LOL, o mis clips, o mis videos chistosos hablando de League of Legends, o de actualizaciones de League of Legends. Entonces mucha gente todavía me ubica por ese Samuelito que hacía contenido de videojuegos o de League of Legends. Entonces yo ya hacía contenido en mis redes sociales, pero nada que ver con lo que hago ahorita. Ni se me pasaba por la mente empezar a hacer contenido, eso es hasta mucho después. Entonces cuando me hace la entrevista a la Liga Marta,
Conozco de igual manera a Don Víctor, que en ese tiempo era director de la comisión de radio en ese momento. Y la Lic Marta me dice, oye, que en ese momento la entrevista fue justo para La Sobremesa. La Sobremesa es este programa que tiene la Lic Marta todos los de lunes a viernes. Entonces me dice, oye, ¿qué te parece si me mandas cada 15 días entrevistas con gente de los videojuegos? Entonces yo entrevistaba a abogados de esports, entrevistaba a dueños de equipos, a jugadores, entrevistaba como que a todos mis conocidos de que... Sí, ya tenías todos los contactos, ¿no? Para esos temas, ¿no? Yo sí tenía todos los contactos porque llega un momento de mi carrera en el que yo fui como así decirlo, representante de casters. Yo ya tenía mi grupito que se llamaban Las Voces de Runaterra. Órale. Yo ya tenía mi grupito de casters, que era como un gremio, por así decirlo, de que, ok, somos tantos, nos ofrecemos para tu torneo, yo los llevo, yo les acomodo las fechas, de que, ok, el dueño de la liga me pasaba las fechas y yo los acomodaba, ok, tú vas tal día, tú vas tal día, tú vas tal día. Entonces ya tenía yo los contactos de narradores, de jugadores, de equipos, de dueños, tenía yo muchísimos contactos y todavía los tengo, de hecho, muy buenos amigos que hice en ese camino. Entonces yo entrevistaba a mis carnales, yo le decía a un narrador, oye hermano, te voy a entrevistar 15 minutitos, porque era nada más un bloque lo que me daban, oye, mándanos una entrevista de 5 o 10 minutitos y la pasamos cada 15 días en radio. Yo estaba soñado porque ya estaba yo entrando a otro lugar completamente diferente, que era hacia lo que se apuntaba en ese tiempo saliendo de pandemia. Saliendo de pandemia, muchos narradores empezaron a retirarse o empezaron a irse a medios tradicionales o empezaron a dedicarse más a la creación de contenido que a la narración. Entonces, como que todo el mundo estaba buscando estas salidas de los videojuegos y de los esports porque ya no estaba dando para más. Y lo que ya estaba dando ya estaba muy carroñeado por mucha gente en específico. Desgraciadamente los esports son muy de amiguismos, muy poco de méritos. Era de, si eres mi amigo, jálate. Y eso me empezó a disgustar mucho, porque ya no valía tu esfuerzo y tu calidad de narrador, sino amigo de quién eras. Como paréntesis, y hablando un poquito de los esports, también entendiendo toda la experiencia que tienes alrededor de ello, ¿es algo que todavía continúa muy marcado? Digo, porque realmente todavía... después de pandemia sí quedaron bastante cosas muy profesionales, se ha dado continuidad, no al nivel de pandemia, porque pues todo era digital, pero sí continúa, digamos, esta tendencia a decir que, por decir algo, a muchas ligas es mucho de amiguismos en cuanto a los esports. Sí, claro, por supuesto. Más ahorita que nunca, ya que se fueron todos los sponsors, ya que se fue... Los sponsors que no tenían nada que ver con esports, porque de repente veías... Sí, claro, porque Juan, tú lo dijiste en el boom, todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Sí, justo. Entonces, ahorita sigue siendo aún peor, porque como hay ya poquitas personas y poquitas marcas que están metiéndole, ya no le meten ni de chiste lo que le metían antes, entonces esos trabajos están 1000 veces más peleados. Dijeran por ahí, el pastel se hizo más pequeño. Claro, el pastel se hizo mucho más pequeño y ahora ya ves a los mismos en todo, porque de entrada ya no hay más que sean verdaderamente profesionales. Hay muchos narradores allá afuera, muy buenos, pero que no se profesionalizan. Eran casters, pero jamás llevaron cursos de locución o jamás llevaron cursos de narración. Eran casters porque pues, se compraron un micrófono y empezaban a narrar. No tenían una técnica como tal. Entonces, pues igual a las marcas no les estaba gustando eso. Se pusieron como que más ajustados en ese sentido con la creación de contenido. Entonces, sí está muy, muy peleado ahorita. Ya son muy difíciles los casos donde puedas brillar como tal. Y mínimos los casos donde ya puedas vivir de eso. Claro. Entonces, ahorita está muy heavy. Ahorita está muy difícil la situación con los esports como tal. Bueno, y entonces justamente después de esta gran experiencia en los esports, empiezas a tener ya la incursión de nuevo en la radio, porque digamos ya a manera de cápsulas, tal como lo mencionabas. Supongo que ya también te venía esta espinita, ¿no? De nuevo estar ahí frente a los micrófonos. Y supongo, bueno, ya lo estabas haciendo, ¿no? A través de la cápsula, pero ¿en qué momento también ya llegaste a tener este espacio que es hoy en día? Eventualmente empiezo a mandar mis entrevistas y eventualmente la licenciada Marta me dice, ¿sabes qué? Mejor vente cada 15 días a platicarme a mí en vivo de videojuegos o de noticias de videojuegos o de cosas que estén pasando actualmente en los esports o novedades de consolas o novedades de videojuegos, como que una sección geek en general. Y ya en cabina. Ya en cabina, en el mismo lugar. Eventualmente igual me dice, ok, excelente, me gusta mucho, ¿por qué no te vienes? Igual hablas en una sección que se llama Cuadro por Cuadro. Crearon una sección que se llama Cuadro por Cuadro donde se hablaban de películas y estrenos.
Y pues igual, como yo toda la vida he sido geek en ese aspecto, igual me aventaba esa sección de cuadro por cuadro, en donde hablaba de noticias, donde hablaba de videojuegos, oye, o tal torneo empezó, o tal película se va a estrenar pronto. Entonces, eventualmente eso de cada 15 días ir, se convirtió en 20 cada semana a conducir junto conmigo. Ya no tenía yo tenía esa sección, pero conducía ya junto con la licenciada Marta en el programa. Y eventualmente me dice, oye, ¿cómo te la...? Porque en ese momento estaba con otra chica que se llama Yaji, que igual nos acompañaba cada semana. Entonces éramos nosotros dos y la Lic Marta conduciendo el programa. Y eventualmente la Lic Marta nos dice, oigan, pues tengo ya un poquito más de carga de trabajo, ustedes tienen una muy, muy buena química en el micrófono, ¿por qué no se quedan ustedes dos una vez a la semana juntos conduciendo el programa? Y ahí es donde se crea la sobremesa juvenil. Originalmente los jueves, con Yaji Ulloa y Samuelito Kingdom. Entonces nos dejan una vez a la semana nosotros dos conducir el programa. Eventualmente sí ella estaba en el programa como que apoyándonos y dándonos ahí esa ayuda constante. Hasta el momento me sigue ayudando muchísimo la Lic Marta. Entonces nos quedamos eventualmente los dos solos, tanto Yaji como yo, en el programa. Y eventualmente Yaji, por cuestiones externas, ya no puede quedarse en el programa porque ella es podóloga, entonces empieza a tener mucha carga de trabajo y demás, ¿no? Entonces Yaji se tiene que retirar del programa y a mí me dicen, oigan, pues se queda la sobremesa juvenil sin su otra locutora. Y a mí me dicen, ¿a quién quieres que te pongamos? Porque para ese tiempo ya me habían incluido en otro programa que se llamaba 64 Bits. Con Iván Alcántara, que ahorita está en Titán, justo. Entonces a mí me dicen, oye, pues este programa es solamente de videojuegos, música, libros. Éramos 4. Entonces cada quien tenía una cápsula diferente. Entonces mi sección era de videojuegos exclusivamente, la de él era de películas, la de la otra chica era de libros y así. Cada quien tenía como que su sección y pimponeábamos en el programa. Estaba muy bueno el programa. Entonces me dicen, ¿a quién te ponemos? Iván, te ponemos tal. Y le digo yo a la Lic Marta, oye, ¿y si lo puedo hacer solito? Me dice, ¿te quieres quedar solito en el programa conduciendo? Y le digo, sí. No, yo lo comentaba con mi mamá noches antes. El día que me entero que Yaji se va, lo comento con mi mamá por la noche y le digo, me van a meter a alguien más. Obviamente me van a querer poner a alguien más para que esté conmigo pimponeando. Y me dice, ¿a quién te gustaría? Y le digo, a mí me gustaría estar solo. A mí me gustaría conducir un programa solito. Se lo externo a la Lic Marta después de platicarlo con mi señora madre. Y me dice, sí, está bien. Wow. Me dicen, sin problema. Entonces ahí es donde ya me quedo no como titular, porque la titular sigue siendo ella los demás días de la semana, pero me quedo con el programa de la sobremesa juvenil. O el concepto, ¿no? De sobremesa juvenil. El concepto juvenil de la sobremesa los jueves. Eventualmente se cambia para los miércoles por cuestiones de universidad, pero ahorita ya se volvió a hacer los jueves en su horario y día habitual. Antes era 1 hora y media, ahorita nada más es 1 hora. Y volvemos a estar los jueves desde ese entonces. Es algo de 64 bits. De repente entra un programa mañanero de las 9, 10 de la mañana a mediodía. Se me hizo pesadito, me tuve que salir. Entonces llegó un momento en el que estaba en 3 programas al mismo tiempo de radio. Y me volvió a pasar exactamente lo mismo que cuando estaba en los eSports. O sea, lo de mucha carga. Lo de mucha carga. Volví a repetir ese ciclo de estar muy cargado siempre. Dejar de lado tantito la universidad. Entonces ya no me estaba gustando mucho, ya no me sentía cómodo, ya me sentía yo muy cansado. Era de programa en la mañana, luego grabar 64 bits y luego terminando 64 bits te vas a la sobremesa al mismo tiempo, a la par, saliendo 5 minutos de descanso y vámonos en vivo. Ya empezaba a hacer mucha carga. Entonces decido simplemente decir, ok, me gustaría enfocarme en algo que verdaderamente darle, pues, que sea mi foco principal y darlo todo ahí. Y es donde me quedo ya con la sobremesa juvenil fijo ahí y esto en la todo ya de radio. Ocurre a la par en que empiezas ya a crear un poco más de contenido, ¿verdad? Es correcto. Cuando empiezo ya formalmente en radio, ya no hablando de videojuegos, ya no hablando de películas como tal, sino ya yo llevando un programa de formato de revista entero. Sí, que al final tienes que tener muchos temas, ¿no? Sí. De cuál hablar y todo eso, ¿no? Ya tenía yo invitados de emprendimiento, tenía yo artistas, tenía yo pintores. Ya empezaba yo a tener invitados diferentes que me hacían salirme de mi zona de confort. Mi zona de confort de platicar de videojuegos, películas, música y cosas que me gustaban. Y monos chinos. Y ya. Entonces me salgo de esa zona de confort y empiezo a conocer
otras facetas más culturales, como lo comentabas al principio, una faceta ya cultural a más vertientes. Y es donde me empiezo a dar cuenta que me gusta hablar de eso igual. Me gusta conocer a las personas, me gusta aprender más, aprender de quiénes son estas personas, qué se está haciendo por Tabasco. Y gracias a eso empiezo a desarrollar un amor bien grande por el estado. Aún más de lo que ya me gusta, empiezo a desarrollar una admiración muy grande por quienes hacen cambios en el estado. Y ahí es donde a la par digo, ok, si cuando estuve en los esports empecé a hacer contenido para que me conocieran en esa rama, pues estoy haciendo un radio cultural, porque no empiezo a hacer contenido cultural en mis redes sociales para empatarlo una vez más. Claro. Entonces, yo sentí esa... Igual me picaron el orgullo, la neta. Me picaron el orgullo. ¿Sentido? Cuando estoy en universidad y en prepa, como yo soy de Jalpa, y pues la mayoría de mis amigos son de aquí de Villahermosa por lo mismo de mi escuela, yo les invitaba de que, chamacos, vámonos a Jalpa, vénganse a Jalpa, vamos a mi casa, vénganse a la alberca y demás. Y me decían, no, ¿a comer butifarra para qué? A comer Jalpa está chido. Sí, eso es lo que yo decía. No, neta, Jalpa está chido. Vénganse, vamos a comer de otras cosas. Haciendo un paréntesis, yo creo que tendrá como año y medio, igual por la radio, porque en la radio tuve la oportunidad de conocer Jalpa y me enamoré y me gusta mucho Tabasco. Yo soy de hecho de Cárdenas. Ah, mira. Yo soy de Cárdenas, pero pues ya tengo mucho tiempo viviendo aquí en Villa. Y amo muchos municipios, creo que son muy bonitos. Pero sí, la verdad, o sea, visualmente, yo así lo digo, visualmente Jalpa superior a todos los demás. Es muy bonito. O sea, entras a Jalpa, está muy bonito. Y justo eso es lo que yo decía. Justo lo que estás diciendo es lo que yo pienso. Jalpa es muy bonito, Jalpa está muy padre. Hay lugares muy bonitos en Jalpa para visitar. Y yo les amigos, bueno, está bien. Entonces... me pasé mucho tiempo con esa espinita de que tampoco nadie venía a Jalpa a verme porque nada más decían que eran puras butifarras. Fíjate que haciendo nuevamente un paréntesis, me he dado cuenta, hay muchas personas de aquí del centro, hay que decirlo, igual por ejemplo compañeros de la universidad o del trabajo, que hay como de repente esta idea de que aquí en Villahermosa a veces como que ningunean un poquito a los municipios. Sí, justo. Y por eso luego hay proyectos muy chidos que dan a conocer los demás municipios porque hay cosas muy bonitas en todo el estado. O sea, ya he tenido la oportunidad de conocer, creo que me faltan por ahí 2 municipios por conocer, pero de ahí mucha belleza y en particular a mí me gusta mucho Jalpa. Y es muy bonito. Es que hasta para ir de noche, o sea, luego veo que hay muchas cafeterías así con terrazas que se ven, bellísimo. Justo, vayan a Jalpa. Esas terrazas que están ahí en el centro de Jalpa son muy bonitas. Es lo que yo peleaba mucho con mis amigos y la verdad sí me ponía muy triste porque pues nadie venía a verme porque pensaban que era pura butifarra y ya. Entonces, eso igual, la mayoría, todas las cosas las comentó mi mamá, porque ella es la que me dice, sí, date, o me frena, y me dice, no, estás loquito, papito. Yo siempre he sido muy directo con ella y siempre le he dicho todas las ideas que tengo y todas mis inquietudes. Y yo solo contaba mucho a ella, le decía, oye, pues me siento mal porque mis amigos no me están pelando en ese aspecto. Y le digo, ¿y si empiezo a hacer videos de visitando lugares aquí en Jalpa para darlos a conocer en otros municipios y que la gente vea que no es butifarra solamente, que igual hay muy buenas cafeterías, como lo estás comentando, hay muy buenos restaurantes, hay muy buenos lugares para visitar? Y ahí es donde empieza el concepto de crear contenido en redes sociales. Empieza como dando el rol, se llama el concepto. Entonces empiezo dando el rol, visitando más que nada lugares de Jalpa de Méndez y dándolos a conocer en mis redes sociales. Y ahí es donde empiezo a hacer el contenido más cultural, más de conocer el municipio. Y eventualmente pues ya me llaman de otros lugares para hacer estos videos. Pero todo nace de eso, porque me pican el orgullo de que no querían ir a mi pueblito. Ellos digo, no, ¿saben qué? Sí hay cosas buenas y vamos a hacer los videos y vamos a sacar adelante a Jalpa de Méndez. No, y la verdad es que yo creo que es algo muy bueno y algo muy positivo, o sea... más allá dijeras tú, más allá del orgullo, la verdad vale muchísimo la pena 100%. Dar a conocer cada uno de los municipios y en particular Jalpa está muy bonito, pero sí yo creo que esas son las bellezas que de repente cuando nos salimos un poco de las grandes ciudades, que bueno, la verdad es que casi todas las cabeceras municipales de Tabasco son ciudades, hay que decirlo, o sea, muy pocas todavía entran en la categoría de pueblo porque sí la densidad de población es muy grande en las cabeceras municipales, pero hay muchas cosas que valen la pena conocer y Jalpa es una de ellas y pues qué bueno, ¿no? Que también te diste esta oportunidad y que a su vez pues también supongo te motivó a seguir haciendo mucho más contenido, ¿no? Sí, me motivó muchísimo, le encontré amor a hacer el contenido, a hacer las cosas bien, a difundirlo, porque muchas personas sí se acercaron y me decían, oye Samuelito, es que
neta sí llegó más gente a mi local cuando hiciste el video. Órale. O sí lo diste a conocer bien padre. Yo con los seguidores que tenía, que en realidad no eran muchos, pero el poder recibir este cariño de la gente, los comentarios de no, sí, ya fui, está riquísimo, recomendado. O la gente que etiquetaba a sus amigos en las publicaciones, decía, hey, vamos, ¿cuándo vamos? O está riquísimo. Todo eso igual me llenaba mucho y me sigue llenando bastante ese tipo de comentarios. Y eso igual me motivaba mucho a seguir recomendando lugares. Y eventualmente, te digo, me empezaron a llamar de, que sé, de aquí de Villahermosa, de Comalcalco, en Acajuca. Y es ahí como que la travesía del creador de contenido, ¿no? De ir visitando diferentes lugares. No solamente de comida, sino también empiezo a ir a lugares turísticos. Empiezo a visitar lugares, festivales, como empiezo a ir al Festival de la Butifarra más, a cubrirlo más a fondo. Sí, claro. Que es el Festival de la Jícara. Más cosas más de eventos. Y empiezo a difundir más este tipo de eventos. Y es donde me enamoro muchísimo más de comunicar a través de las redes sociales. Realmente yo empiezo en los medios tradicionales, pero me empiezo a enamorar muchísimo más de los medios digitales. Y está bien padre porque logré juntar estas dos cosas en un solo ente, ¿no? Que es Samuelito Kingdom, y está increíble. No, y a mí me gusta mucho, tengo que confesártelo, por ejemplo, el estilo en que tú haces tus contenidos. Hombre, porque, y yo lo he platicado con muchos compañeros, con muchos amigos, de repente hay muchos contenidos de carácter cultural o de carácter, yo le digo carácter de tabasqueños, así le digo. Sí. Porque hay muchos contenidos que llegan a ser hasta un poco repetitivos. Yo una vez le dije, le dije, hay muchos creadores de contenido o personas que hacen contenido, porque no todos se dedican a ello, pero hay muchas personas que aprovechan, por ejemplo, los festivales, ferias, eventos a hacer contenido. Y le digo, hay muchos que son lo mismo, le digo, de alguna manera el contenido es similar, lo que dicen es similar, y a pesar de que sí hay un aporte cultural, pocas veces es algo atractivo o un buen gancho, le digo. Claro. Y tengo que confesarte, muchas veces te he puesto de ejemplo, le digo, ahí tienes a este Samuelito Kingdom, que ve sus videos y vas a ver que son atractivos, son diferentes. Digo, sí están dando a conocer, puedes decir, en esencia es el mismo evento, es el mismo lugar. Pero si tú analizas, ocupa buenos ganchos, hace un contenido atractivo y hace que esto que para nosotros pueda ser habitual o para muchos pueda ser habitual, se vea diferente y lo hace ver más atractivo. Que yo creo que eso es un reto como creador de contenido, ¿no? Enorme. El decir, oye, hay, por decir algo, hay 15 personas, 20 creadores haciendo algo en la Feria Tabasco, hablemos. Pero el hecho de que tu contenido tenga un diferenciador particular, vale, la redundancia, hace la diferencia entre una, que retengas la atención de tu audiencia, y dos, que puedas tener mayor alcance, ¿no? Sí, es una batalla constante del cómo crear buen contenido. Y muchos se lo preguntan y es una... Sinceramente no hay una respuesta correcta. Yo creo que la respuesta correcta es cómo te sientas cómodo haciéndolo. Y como tú lo comentas, hay muchos, y aquí no es para tirarle a nadie, ¿no? Pero hay muchos que hacen el contenido nada más por hacerlo y lo suben nada más por subirlo, o nada más por la fama, o nada más por el dinero que puedan ganar de ello, que ni le echan ganas, ¿no? Yo siempre lo he visto desde otro lado, lo he visto desde el dar a conocer realmente lo que está padre, lo que está chido, a mi manera. Porque, como te diré, muchas personas lo hacen tomando en cuenta al tabasqueño y no al turista. Y mucha gente lo hacen al revés. Mucha gente nada más toman en cuenta al tabasqueño y no toman en cuenta al que viene de fuera a visitar Tabasco. Yo trato de abarcar las dos cosas. Tanto el que viene de fuera y quiere conocer el Tabasco, y te lo doy un poquito desmenuzadito, la info, que tal vez para nosotros justo sí, pueda ser como lo que te aventabas, por ejemplo, del chocobulario o algo así tenías. Justo, sí. Empiezo con ese tipo de cositas de que es chocobulario, de palabras y cosas que son muy habitual para nosotros, pero personas de allá afuera no saben qué onda. A mí me preguntaban, oye, ¿por qué le dicen chocos? Ah, bueno, pues vamos a sentarnos a leer, y esa es una labor que desgraciadamente no todos hacen. Sí, claro. Muchas personas hacen contenido nada más nomás así porque sí. Trato de sentarme antes de hacer un video, quizás no hacer un guión, pero sí sentarme a leer un poco de la info. Informarte, ¿no? Y justo informarme un poco de qué está sucediendo y hacer un video en base a eso. No poner un guión, porque sinceramente no hago guiones casi nunca. Para al menos contenido mío no lo hago. Porque justo trato de ser muy auténtico en ese sentido. Trato de darte las palabras que yo usaría, las frases que yo usaría, la info que a mí me gustaría aprender. Y eso yo creo que es una clave importante de la creación del contenido. Subir algo que te gustaría ver a ti. Eso es algo que a mí me gusta. Me gusta verlo de esa manera, porque hay muchos que suben su contenido, pero ni siquiera consumen el tipo de contenido que ellos hacen. Quizás haces sketches de comedia, pero no consumes sketches de comedia. O tal vez haces contenido cultural, pero en tu TikTok hay puros sketches de comedia, por ejemplo. Entonces, yo trato de hacer videos que a mí me gusta ver. Consumo
muchísimo contenido de ese estilo, consumo contenido de otros estados. Soy muy fan de visitar estados a través de la red, a través de TikTok, a través de Instagram. Soy muy fan de ver lugares de otros estados y tratar de jalar esa información o ese estilo justo de cómo lo hacen otros lugares, otros países, y hacerlo de aquí de Tabasco. Tal vez si alguien allá en Francia está promocionando la Torre Eiffel, bueno, pues tal vez en ese sentido que él lo está haciendo la Torre Eiffel, yo pueda jalarlo, bajarlo hasta, no sé, visitar la parroquia San Francisco de Asís en Jalpa de Méndez. Eso es algo bien padre que he logrado encontrar, el mover de un tipo de contenido y pasarlo a algo que pueda ser más digerible para nosotros. Me encanta crear contenido, tanto que pues ya lo hago para profesionales y para empresas. Entonces ha sido un camino bien padre, muchísimo aprendizaje sin duda alguna. Y justo eso, el disfrutar lo que haces más allá de la fama, el dinero, lo que puedas sacar de ello, lo disfruto y combinar esto, ¿no? El estar en radio, que es un medio tradicional, y el crear contenido en ese sentido, es belleza total. Sí, no, y yo creo que se nota muchísimo la pasión con la que haces las cosas. Sí. Lo que acabas de mencionar, o sea, sin duda hay muchísimas, personas o muchísimos creadores que se nota cuando las cosas están hechas por hacerse. Y es bueno, ¿no? Al final alimentas un algoritmo y qué bueno que a las personas le llegue más contenido local, por decir de alguna manera, ¿no? Porque también es importante, ¿no? Que a veces estamos mucho con lo de afuera y pocas veces conocemos lo que tenemos. Y eso está padre. Y está padre, pero pues también se nota cuando alguien hace las cosas con pasión y pues a su vez se refleja, ¿no? En también que sea un poco más atractivo, ¿no? Y es que ahorita mismo hay esta pelea constante de ver quién es mejor creador de contenido que quién, o quién es mejor influencer que otra persona. Y eso está mal. No me gusta en ese sentido que haya ese tipo de peleas, porque a final de cuentas estás dando a conocer tu estado. A final de cuentas se supone que tú creas contenido para que las otras personas vayan a tal lugar o visiten tal lugar, y que de repente haya este pique entre creadores de contenido de ver quién es mejor que otro. Ay, me causa mucho conflicto, porque a final de cuentas no hacemos el contenido para satisfacernos no solamente a nosotros, porque sí, me puede encantar mi video, pero no solamente lo voy a dar like yo, o solamente lo voy a ver yo. Si lo quisiera ver ya nada más yo, lo guardo en mi teléfono y listo. Pero lo estás difundiendo a muchas personas. Entonces debería de haber más hermandad en ese sentido, de que todos somos creadores de contenido y todos estamos ayudándonos entre todos a difundir el estado. Y si se difunde el estado, en ese paquete de difundir el estado, vámonos todos nosotros. Sí. Porque en ese mismo paquete estamos incluidos nosotros como creadores de contenido. Y si le va bien al estado, si le va bien a lo que se está haciendo y lo que estamos promoviendo, nos va bien a todos. Claro, y que además de eso empieza ahora sí, yo tengo que decirlo, empieza ahora sí. Hubo un momento, yo creo que igual post pandemia, en que la creación de contenido ya empieza a ser mucho más relevante a nivel comercial aquí en el estado. Porque sí, todavía, yo creo que antes de pandemia todavía como había un poco esta división, ¿no? Entre el creador de contenido y los medios tradicionales, y hablando de la publicidad, ¿no? Sí. De quién se anuncia y quién no se anuncia. Pero después de pandemia el paradigma se rompe y no es uno u otro, es que es uno más, o al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí, muchas veces que uno se tiene que agarrar del otro. Totalmente. Para poder subir. Es más, la radio es un gran ejemplo. Creo que es el mejor, es el medio tradicional que mejor ha sabido apalancarse de las redes sociales, pues, a diferencia de la televisión, por ejemplo, que creo que ahí tiene sus diferencias, pero las radios, por ejemplo, han sabido tener una buena convergencia con las cosas digitales. Y aquí en Tabasco empiezan también a ver pues ya muchas cosas en cuestión de emprendimientos digitales, también de que ya las marcas confían también en los creadores de contenido para anunciarse, y tal como lo decías ahorita, que ya también haces también contenido para otras, para personas o también para marcas, ¿no? Que ya empiezas a hacerlo de un poco, algo un poco más profesional, ¿no? Y justo cómo surge también esta faceta en la que ya dices, ok, ya hago lo que me gusta, ya difundo, pero también ya viene otro nivel de responsabilidad, ¿no? En el que también puedo hacer algo para alguien más y que de alguna manera pues yo pueda también sostenerme, como quien dice, ¿no? Es un boom bien padre el que empieza a ver justo después de pandemia, de cómo las marcas empiezan a fijarse más en quienes están haciendo ruido en las redes sociales. Y justo eso que comentas, había ese pique de repente entre medios tradicionales y medios digitales, de ver quién es mejor, o ver quién jala más gente, o ver quién vende más, de que yo vendo mis anuncios en radio, pero yo te hago un video de 1 minuto. Entonces es curioso, antes de ir a esa parte, es bien curioso cómo ahorita mismo hay esa junta, esa amistad entre los dos medios de poder sacar adelante, y más con el boom de los podcasts, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, igual después de pandemia, y en pandemia incluso empieza igual este boom de todos los podcasts. Igual traté de hacer uno en su momento que no jaló,
Pero justo saliendo de pandemia igual empiezo a juntarme más con eventos como Antigravity, como Expotaku. Y es ahí donde empiezo a hacer otro tipo de contenido a la par de crear contenido, ¿no? El dando el rol y luego conociendo que empiezo a hacerlo más o menos a la par que empiezo a crear contenido cuando entro en radio. Y es bien padre el cómo va saltando de lugar en lugar hasta que las marcas y las empresas ya se dan cuenta de que los creadores de contenido sí pueden ser considerados como trabajadores, ¿no? Como personas que a eso se dedican. Claro. O tal cual, al menos yo lo veo desde la parte de la disciplina o lo que estudié, que es comunicación, como un medio más, porque ahí piensan que están peleados o que están divididos. No, o sea, después de todo, las redes sociales, dígase la que tú quieras, es un medio más. No es que supere o limite al otro, sino que es uno más en el que también te puedes anunciar. Concuerdo. La cosa de la pelea, y porque lo he escuchado, y estoy seguro que tú igual lo has escuchado, de los medios tradicionales es que dicen, ay, es que esos chamacos no se preparan. O ya cualquiera puede ser influencer, o ya cualquiera puede ser creador de contenido y no se preparan en comunicación, por ejemplo. Ni siquiera son comunicadores, ni siquiera son esto. No estudiaron o no saben esto. Entonces, de ahí creo que viene más o menos esa pelea constante. Sí, totalmente viene de ahí. O sea, como que sí había por parte de los medios tradicionales o incluso también por figuras de los medios tradicionales muy tradicionalistas, como que muy de la vieja escuela en la que tenía que haber una ultra preparación. Y la verdad es que no es que no la tengan, o sea, no es que los creadores de contenido no se preparen para hacerlos, porque después de todo también requiere una preparación. O sea, hasta tú lo mencionas, o sea, uno se tiene que... Bueno, para empezar, que tú también ya tienes preparación a nivel profesional de ese estilo. También hay muchos que... O hay redes sociales en las que la preparación no aporta tanto, no, porque tienes que ser un poco más auténtico, o se buscan otro tipo de, o son otro tipo de alcances de público, y que a veces de repente las marcas, sobre todo las locales, como que todavía no terminan de entender de cierta manera. Pero cada vez más. Sí, afortunadamente cada vez más. Ya empiezan a entender que es también otro nicho, es otro público al cual también se tiene que atacar, ¿no? O sea, así como dijeran por ahí, así como el supermercado se va a anunciar a quienes escuchan la radio, pero ¿qué crees? Hay quienes también se la pasan viendo TikTok y también a veces momento de anunciarse también ahí. Sí, es algo que me pasó mucho cuando estaba en los esports, y justo que por eso empecé a hacer contenido de videojuegos, ¿no? Porque llega un momento en el que los narradores no solamente tienen que ser narradores, sino también tienen que ser creadores de contenido, porque no te... O lo que mencionabas, que hasta eras community manager. Sí, o sea, te tenías que diversificar en ese aspecto, porque si no ya no eras atractivo. Y creo que pasa lo mismo ahora mismo con la creación de contenido. Ya ser creador de contenido se volvió tan normal, como en su momento conmigo me pasó que ser narrador se volvió tan normal por pandemia, que necesitas diversificarte y empezar a agarrar de otros lugares. Porque ya ser creador de contenido no es suficiente, porque la gente cada vez pide más. Lo mismo pasa con la educación. Ya no antes era suficiente una licenciatura, ahorita ya no, ahorita ocupas una maestría. Ya ahorita eventualmente ya no necesitan una maestría, sino ocupas ya ser doctor o un doctorado, ¿no? Entonces, cada vez el propio mundo te va pidiendo ser más y estar más preparado, y ahí es donde se van a quedar atrás quienes no se quieran preparar, ¿no? Afortunadamente tuve por ahí certificaciones y me estuve preparando mucho porque no estudié comunicación, entonces tuve que igual como que jalarme de varios lugares para poder aprender más, que si en marketing digital, que si marketing deportivo, que si community management. Tuve que diversificarme en todo eso para que igual pudiera ser relevante dentro del mundito que existe ahorita, que sabemos que es un mundito medio reducido a veces de la creación de contenido aquí en Tabasco, pero tienes que prepararte. Eso es lo que yo podría decir, que se tienen que preparar muchísimo, que sí, cualquiera puede serlo ahorita, sí, y eso es lo mágico que tienen las redes sociales, que cualquiera puede entrarle y cualquiera puede pegar y cualquiera puede ser maravilloso, porque hay muchos talentos, pero tampoco está peleado con prepararse y estar preparado para lo que vayas a exigir después. Y sabes, también creo que algo que he notado también, dijeran por ahí con quienes se preparan, es que también se nota, tú lo dijiste, estrategias de marketing y todo eso. Es muy importante a la hora de que, si bien todos pueden hacer contenido, pero al mismo tiempo es mayor competencia, ¿no? El cómo te vas a diferenciar, cómo vas a hacer que tú seas más atractivo, que tus ganchos, que tu contenido pueda ser un poco más atractivo para otro público, si no te preparas o si piensas que de alguna manera, siendo 100% dependiente de todo lo que haces, va a funcionar cuando el algoritmo cambia constantemente. Vieras cómo he sufrido últimamente con ese tema del algoritmo, ¿no? Y regresando un poquito a eso que comentabas de cómo llegar ahora de crear contenido personal a crear contenido para otras empresas de marcas, es justo parte de ese diferenciador que uno tiene que tener de, ok, sí, tal vez te estoy vendiendo la imagen mía y
el ente comercial que es quizás Samuelito Kingdom, ¿no? Pero mira, aparte te estoy ofreciendo esto que es Kingdom Studios, que es donde... Un servicio, ¿no? Que es ya un servicio, ya quizás no salgo yo, quizás dentro del paquete sí venga la colaboración conmigo, pero oye, te tomo las fotos a tu negocio, a tus menús, a tu platillo, a tu servicio, te grabo contenido y justo viene de la parte de la preparación que te comentaba, ¿no? Ah, bueno, como ya soy, tengo certificados en tal, bueno, te puedo ayudar a la segmentación de mercado, o te puedo ayudar a más o menos cómo meterle a Facebook Ads, o cómo crear estos trends, o cómo seguir la tendencia, o cómo saber que está en tendencia, que no. Y es parte justo de esa preparación y de ese diferenciador que se tiene como creador de contenido, que dejo de hacer creador de contenido de Samuelito Kingdom y me convierto más en esa faceta del Samuelito que ya trabaja para otras empresas. Incluso de productor, ¿no? Porque al final estás dirigiendo algo para alguien más, ¿no? Ya justo. Más que mostrarte a ti, muestras a ese algo y este es algo, lo que tengo que levantar, ¿no? Más bien yo creo que igual los conocimientos, ¿no? Los conocimientos que hicieron que personas como Samuelito Kingdom elevaran esos mismos conocimientos, los puedo aplicar para una empresa, para hacer que se eleven redes sociales. Y eso es lo padre que tiene ahorita el mundo digital, que puedes ayudar a muchas empresas, a muchas marcas a sobresalir, a crecer en un mercado tan competitivo como lo es Villahermosa y como lo es Tabasco, que ahí es donde entra la magia de las redes sociales igual. Y las redes sociales, sin duda alguna, son la gran diferencia entre empresas. Yo considero así. Si no estás bien posicionado en una red social, no vas a tener a la gente. Sí, claro. Hoy en día, y se lo platicaba a alguien a la par que estábamos montando esto, digo, la presencia en redes sociales es casi tu carta de presentación. Y no solamente a las marcas o un producto, ya hasta personas, o sea, hasta profesionistas. Ya todo el mundo te pide tu Instagram. Sí, claro. Ya muchas veces ya nos entregan tarjetas de presentación. Sí, es tu Instagram. Oye, pásame tu TikTok, oye, pásame tu Instagram para ver tu trabajo. Ya sí se utiliza y claro. está bien interesante. Sí, por ejemplo, mi hermano es doctor y igual tendrá quizás como un año que empezó a hacer contenido médico, ¿no? Y dice que sí, ya de repente le llegan más consultas y dice, es que lo vi en TikTok. Y ya como que le digo, es que es importante. Sí, también. Nos pasaba hoy por la mañana, hoy uno de los clientes, tuve la oportunidad de platicar con él hoy, lo topé en un evento que hubo hoy, y me decía justo eso. La gente ya a veces ya no nos damos abasto por los comentarios, preguntan de la gente que pregunto, de la gente que va. Entonces, igual es otra cosa, estar preparado para muchas veces el boom que puede generar las redes sociales. Claro. Me decían, es que no manches, por un video nos han preguntado más de 100 personas si tenemos de tal producto, o ya ha venido muchísima gente nada más a ver dónde está el local, a ver qué vendemos, y otras personas han ido directamente a comprar lo que vieron en el video. Y eso está bien padre, el cómo puedes apoyar a una empresa, a una marca, a llegar a este público que no llegaría si no estuvieras en las redes sociales. Y de nuevo, esa es la magia que tienen las redes sociales. Y por eso me gusta tanto la creación de contenido. Y logré mudar ese amor que tengo por crear contenido yo a crear contenido para otras personas y seguir amándolo, porque sé que a esa otra persona igual le va a ayudar. Wow, sin duda alguna, todo un aspecto y un cambio cultural, también cambio de paradigma en cuanto a las comunicaciones, publicidad y muchas cosas que nos han dejado precisamente las redes sociales. Y bueno, Samuelito, ya para irnos acercando un poco al final de esta entrevista, porque pues sabemos que hay muchísimas cosas por hacer. Sí. Ya para irnos acercando, así a manera de pregunta muy personal, ¿cuáles han sido pues estos aprendizajes a nivel general que te está dejando tanto esta experiencia de redes sociales, pero también converger todo lo que te ha gustado y digamos al final hablar? Dejémoslo en hablar, en poder expresarte, en usar tu voz para ya sea decir lo que piensas, lo que quieres, el dar a conocer tu lugar de origen o dar a conocer a una empresa más. ¿Qué es lo que te ha dejado a nivel de aprendizaje personal todas estas experiencias? Fíjate que justo eso estaba preguntándome hace algunos días. Ya ves que de repente uno se sienta así en la orilla de la cama con los tenis enfrente, las chanclas enfrente de la cama, así a pensar cosas. Justo eso me preguntaba, ¿qué me está dejando todo esto? ¿Qué me ha dejado desde estar en radios de los 6 años? ¿O qué me ha dejado ser narrador o tener un podcast o hacer videos? Y creo que lo que más me ha dejado es este sentido de responsabilidad. No he terminado de ser maestro de la organización aún, porque definitivamente uno de mis talones de Aquiles a veces es un poco la organización, y a veces como que te agobias, y a veces creo como que cualquiera. Sí, sientes que hay como que muchas cosas por hacer y te agobias un poco, pero justo ese sentimiento de responsabilidad, de saber que
al menos en radio, ¿no? El saber que estás en la responsabilidad de estar frente a un micrófono y que todo lo que digas, como quien dice, puede ser utilizado en tu contra. Entonces, tener esta responsabilidad de saber y en radio es peor porque todo se graba. Mucha gente no sabe, pero en radio todo está grabado. Justo Te sacan eso. los testigos y Está muy heavy y más, por ejemplo, en radio gubernamental, que es donde estoy. O sea, tienes que tener esa responsabilidad al hablarle a un público. En el sentido de los videojuegos, era la responsabilidad de hablarle a alguien que sabe del juego. Tener esta tantita responsabilidad de informarte de lo que estás hablando. Y de los, por ejemplo, de las actualizaciones del juego. La responsabilidad de saber qué cambios hubo para que quien te esté viendo no te tache de que no lees o tal. En el sentido de la creación de contenido, la responsabilidad de qué es lo que estás mostrando a la gente en TikTok o en Instagram o en Facebook. El cuidar mucho esos detallitos, tal vez estas letritas, estos puntitos, esta calidad del video, sobre todo, que es importantísima. Este sentimiento de ser responsable por lo que se sube a tus redes sociales. El ser responsable de que si en algún momento hago mal un guión o una caption o un video y de repente digo algo que no, que cae la responsabilidad sobre mí y sobre nadie más. Y lo mismo por ejemplo, en los podcasts, ¿no? Que hago con actores y actrices de doblaje, esa responsabilidad de saber quiénes son, saber qué personajes hacen o cuál es su trayectoria. Oye, sí, eso es algo así. Nada más como paréntesis antes de finalizar, me tocó coincidir contigo en una rueda de prensa, que eso es una invitación también para todo el gremio periodístico del estado. En esa rueda nada más estábamos hablando tú y yo. Sí, lo recuerdo muy bien con el profesor Orzano y Iggy, ¿verdad? Y nadie decía nada. Pero pues ahí habla también de la información que tienes, ¿no? Y es justo esa responsabilidad, ¿no? De si estás yendo a un evento o si estás conociendo a una persona, el saber... No te voy a decir que una noche antes te avientes 24 entrevistas de la persona o que vayas a estudiar, ¿no? Pero maybe 10 minutitos antes buscar hacer una buscada, una wiki. Ese es el sentimiento de responsabilidad al conocer a alguien, al menos en un podcast así como tú lo haces, que me investigaste, yo creo, sí, ahí en el wiki. Puro stalker. Entonces, es justo esa responsabilidad, ¿no? Y al momento de trabajar para otras empresas, ya para llevar redes sociales, para hacer contenido, para llevarles una campaña de marketing, pues yo creo que la responsabilidad es aún mayor, porque ya no eres responsable de lo que se sube a tus redes, sino eres responsable de lo que se sube a las redes de otra marca, de un restaurante, de un doctor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ese sentido de responsabilidad yo creo que es lo más grande que me ha dejado. Y el seguir haciendo las cosas con mucho cariño, con mucho amor. Porque justo con los videojuegos, cuando sentí que ya no lo estaba disfrutando, fue cuando me retiré. Y afortunadamente, tanto en radio como en la creación de contenido, no creo que me pase que lo deje de disfrutar. Y cuando lo deje de disfrutar, espero tener esa madurez para decir, no voy a hacer algo por hacerlo. Wow. Eso es lo que más me ha dejado, el hacer las cosas con mucho amor, con mucha entrega, hacerlo bien. Mi mamá siempre dice, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si las vas a dejar a medias, mejor no lo hagas. Entonces así lo veo siempre. Así lo veo siempre. Y también otra de las mayores enseñanzas es insistencia, persistencia y perseverancia. Esa es una frase de mi mamá. Y siempre me la repito. Y siempre que voy a hacer algo y no me sale la primera es... ¿Lo quieres hacer de verdad? Inténtalo otra vez. Wow. Y si te sale, síguelo haciendo. Y si aún no funciona, pero ya lo estás haciendo, mantente hasta que pegue. Esas tres cositas yo creo que son los que más me ha dejado todo en general. No, pues sin duda alguna un gran aprendizaje, Samuelito, sí. Y de verdad gracias también por compartirlo con nosotros. Agradecerte tu presencia, de verdad, gracias por estar aquí. Pues ojalá no sea la última, porque pues seguramente habrá más Samuelito para más adelante, sí, ¿no? Hay muchas cosas que genuinamente hay. De repente me salen cosas y me invento cosas que nunca me imaginé hacer. Por ejemplo, esta cuestión del podcast, ¿no? Cuestión de la agencia que abrí recientemente. Como que son cosas que jamás me imaginé. Así como jamás me imaginé narrando videojuegos. Así como jamás me imaginé creando contenido tabasqueño o contenido ya de diferente ángulo. Uno nunca sabe qué pueda salir. Y ojalá y que me recibas cuando salga yo con otra locura. Claro que sí, sin problema. Que eso es lo que esperamos. Más locuras. Justamente, ¿qué viene próximamente, Samuelito? ¿Algún plan que venga para los próximos meses? Pues ahorita mismo seguimos dándole duro a la agencia de marketing, a Kingdom Studios. Estamos trabajando muy, muy fuerte con la creación de contenido para empresas, para negocios, para muchísimas personas diferentes. Se vienen proyectos igual con radio. Muy posiblemente haya otro programita por ahí. Excelente. Pronto. Y nada, seguir haciendo contenido muy padre. Ahorita me he estado metiendo un poquito más al rollo de la tecnología, como que a
aprender más de tecnología y a saber usar los nuevas gadgets, tecnologías. ¿no? Ajá, Sí, usa esos gadgets, ¿no? Que si la Osmo Pocket, que si no este dron, que si los Ray-Ban Meta y demás. O sea, meter un poquito más al mundo de la tecnología y planeo explicar cómo funcionan estas cosas. Sí, claro. Empecé hace algún tiempo con una serie de videos de consejos para crear contenido, porque yo no estoy peleado con que haya más creadores de contenido. Me encanta consumir creadores de contenido. Entonces, si yo puedo ayudar a las personas a empezar a crear contenido bien, que si recomendando tu micrófono o recomendando alguna aplicación para mejorar tu audio o tu video, lo voy a hacer con muchísimo gusto porque a mí me ayudaron cuando yo empecé. Y a mí me gustaría igual ayudar a quienes están empezando así como a mí ayudaron. Entonces se vienen varias cositas ahí de ese lado que ojalá y lo puedan ver ahí en mis redes sociales. No, pues está excelente, Samuelito. Y justamente ya para despedirnos, ¿cómo apareces ahí en las redes para los que todavía te quieran buscar? Aparezco en todos lados como @SamuelitoKingdom. Kingdom como reino en inglés. En todos lados. En TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, igual donde subo mi podcast, que se viene en episodio muy pronto. Y además que igual estás invitadísimo, amigo, para igual charlar junto contigo. Gracias. Y se viene el crossover. Se viene otro crossover más. Y ahí, en todos lados igualito. No, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, Samuelito, y ojalá no sea la última vez que estemos. De verdad, gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta este punto del video. Si nos estás escuchando en Spotify, gracias por llegar hasta esta parte, y también te invito a que compartas todo este material porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Me encuentras en todas las redes sociales como Miguel Ángel Palma. Esto fue a las 10 de la noche. Nos estamos viendo y escuchando.